Existen diferentes tipos de actitudes de las personas que están sentadas ahí escuchando al que está hablando. Voy a mencionar 4 tipos de actitudes que existen en esos lugares donde la gente va a escuchar a alguien que está compartiendo algo. Existe la actitud del vacacionista. ¿Qué es un vacacionista? Es así como nosotros cuando vamos de vacaciones, pues vamos contentos. Vamos con la expectativa de encontrar algo agradable y estamos dispuestos a recibir todo lo que se da. Sería como si un amigo el día de hoy invitara a otro amigo y le dijera, oye, vamos al culto de las 9:30. Cuando vienen al de las 11:30, le dice, vamos al de las 9:30. Ándale, qué padre, vamos. Y aquel amigo viene bien contento y llega y se baja del carro, sube corriendo las escaleras, ve la cantidad de luces, dice, oye, qué bonito, no había visto tanta luz, qué padre. Y hasta se pone así como si estuviera en la playa, recibiendo el sol. Y está ahí. Vienen en una actitud de vacacionista. El extremo opuesto de ese vacacionista es el presidiario. Con respeto para las personas que tengan a alguien en prisión, mis oraciones para ellos con todo respeto, pero esto es algo simulado. ¿Qué es el presidiario? El presidiario es aquella persona que lo traen a fuerzas. Su amigo, su novia, su esposa, su esposo, lo traen a fuerzas. Pobre hombre, se pasó la noche trabajando y estaba bien cansado y no tenía muchas ganas de venir. Entonces viene a desgano y su actitud pues es la opuesta del vacacionista. Llega refunfuñando, sube los escalones y miren, nuestro cerebro tiene 2 lados. La parte que se llama el cerebro, la lista del cerebro, y la lista izquierda es lo que pensamos. Y la de la derecha es lo que decimos. Y muchas veces por educación no decimos lo que pensamos. Y qué bueno, porque si no sería un desastre. Entonces esta persona llega y pues se sienta así en el asiento. Y ahí está. Y le pregunta a la esposa, oye, ¿estás bien? Y él contesta, sí, estoy bien. Pero su cerebro izquierdo está diciendo, uy, qué lata. 20 escalones, los conté, 20 escalones. El hermano tiene 10 años viniendo a la iglesia y son los mismos 20 escalones que sube todos los domingos, pero nunca los había contado y ahora los contó, 20 escalones. Y luego le pregunta a la esposa, ¿pero de veras estás bien? Sí, estoy bien. Y luego dice por dentro él mismo, uy, qué caliente el asiento, deberían de apagar unas luces, mira nomás cómo puedo estar así. Esos son 2 tipos de personajes. Hay otros personajes, que es el experto. El experto es alguien que sabe más que el que está hablando aquí enfrente. Y gloria a Dios por él, porque Dios le ha dado el conocimiento para compartir con otros. Pero el experto le sale en automático, y está en modo experto en ese momento. Está analizando lo que está escuchando. Y está analizando el que está enfrente y ya así lo escaneó de arriba abajo, ya se fijó que no tiene pelo, que los lentes están chuecos, que la camisa está mal abrochada, ya lo escaneó. Y dice algo el pobre individuo que está aquí hablando y aquel toma notas así mentalmente. Dijo esto mal, se equivocó, dijo aquello. Está en modo experto, ahí está, gloria a Dios por él porque sabe mucho, gloria a Dios. Y el extremo de ese personaje está el estudiante. El estudiante es aquella persona que viene a este lugar, por ejemplo, o a un lugar público, lleva, en este caso viene aquí, trae su Biblia, trae su cuaderno, trae sus 4 plumas de colores, la negra, la roja, la azul y la verde, trae sus 2 marcadores, el rosa y el amarillo. Y en cuanto la persona que está aquí hablando empieza a decir algo, él, atento, escucha, subraya, anota, ¿sí? Está en modo de estudiante. Entonces, independientemente, hermanos, del modo que los haya traído a ustedes a esta iglesia el día de hoy, yo le doy gloria a Dios porque fue el Espíritu Santo quien los trajo aquí. No fue la decisión de ustedes. El Espíritu Santo le dijo, vas a la iglesia hoy. Así sea el modo de usted, de presidiario, de vacacionista, de estudiante o de experto o cualquier otro modo, dele gloria a Dios y permita que el Espíritu Santo lo lleve a través de lo que usted escuche para que transforme su corazón. Gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí reunidos el día de hoy, independientemente, Señor, del modo en que hayan llegado. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo, Señor, obrará a través
de sus corazones, Señor, para que estos corazones sean transformados y movidos al lugar a donde tú quieres que estén. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar del trabajo. Y yo les quiero preguntar, no me tienen que responder, pero les quiero preguntar, ¿es posible hacer algo que es bueno pero que no es lo correcto? Déjenme les comento, los hombres y las mujeres podemos cumplir los propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón, entendiendo cómo ser eficaces en la vida. Pero el ser eficaz no es solo hacer las cosas buenas, sino hacer lo correcto. Y es posible hacer buenas cosas, pero no las cosas que mejor se ajusten a los propósitos de Dios. Una de las grandes armas que tiene el diablo contra nuestras vidas es mantenernos ocupados haciendo las cosas que creemos que son buenas, pero que no es lo apropiado ni lo mejor para nosotros. Dios nos creó a todos nosotros con un propósito, y ese propósito es hacer lo apropiado para nosotros. Imagínese que Jesús se hubiera convertido en un sacerdote del Sanedrín. Sí, el Sanedrín, el consejo, el tribunal más elevado de los judíos. ¿Hubiera sido bueno esto? Claro que hubiera sido bueno. Suponga que se hubiera hecho miembro de los fariseos y hubiera sido líder de una estructura social de galileos y judíos. ¿Hubiera sido bueno esto? Claro que hubiera sido bueno. Suponga que se hubiera convertido en un trabajador social, Jesús, ayudando a los pobres y alimentando multitudes todos los días con pan y pescado. ¿Hubiera sido bueno? Claro que hubiera sido bueno. Ahora suponga que Jesús hubiera dedicado cada minuto, cada hora de su tiempo a sanar enfermos y a resucitar muertos. ¿Hubiera sido bueno? Hubiera sido increíble. Pero ¿sabe qué? Ninguna de estas cosas hubiera sido lo correcto y lo apropiado para Él en el cumplimiento de su propósito principal como Salvador de la humanidad. Entonces sí es posible hacer algo que es bueno, pero no es lo correcto. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y cuando me pongo a pensar en analogía con la vida de Jesucristo, Jesucristo lo que hacía, ¿era su trabajo o era su ministerio? Él era carpintero, pero él siguió siendo carpintero mientras ejerció su ministerio. Entonces lo que hacía de sanar enfermos y resucitar muertos y alimentar multitudes con pez y pescado, con pan y pescado, ¿era su trabajo o era su ministerio o era su propósito? Jesús siempre pudo decir: conozco el propósito de mi vida, no me distraigan con cosas que son solamente buenas porque debo perseguir el propósito más alto. Nosotros tenemos un propósito más alto y muchas veces quienes tenemos un trabajo, quienes tenemos nuestro negocio propio, tal vez pensemos que el trabajo es solo el trabajo, ¿sí? Y que eso es algo separado de nuestra función, por ejemplo, al estar ahorita escuchando el mensaje de hoy, en este domingo. Tal vez pensemos que el estudiar la Biblia y el aprender algo para nuestro crecimiento está separado de lo que hacemos en nuestro trabajo. Pero el trabajo es un componente esencial en el reino de Dios. Y vamos a tomar a Mateo como referencia a lo que estamos hablando. Voy a estar refiriéndome a ciertos versículos. Entonces, como seguidores de Cristo, vivimos en dos mundos. Tenemos un pie en el mundo humano, en donde en nuestro trabajo podemos estar sujetos a expectativas precisamente de ese trabajo. Y tal vez esas expectativas vayan en camino contrario a lo que es la expectativa de Dios para nuestras vidas. Y al mismo tiempo, como cristianos, somos parte del reino de Dios y estamos comprometidos con los valores y expectativas de ese reino de Dios. Al contar la historia de Jesús, Mateo en su evangelio nos enseña a navegar en el mundo humano usando la brújula de Dios.
Y en este proceso Él nos muestra constantemente la verdadera identidad del mundo como el reino de los cielos. Este reino ha venido a la tierra. Y ahorita vamos a ver en qué versículo dice eso. Este reino ha venido a la tierra, aunque no se ha establecido aquí totalmente. Y hasta que el reino de Dios no venga a la tierra, los seguidores de Jesús estaremos viviendo y trabajando como extranjeros residentes en este mundo presente, de acuerdo al llamado de Dios. Al comienzo de su ministerio terrenal, Jesús anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Y así lo dice en Mateo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Cuando escuchamos o leemos el reino de los cielos, bueno, pues podemos pensar en arpas, en ángeles, en coros, etcétera. Pero Jesús deja claro que en cuanto a que el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios en la tierra. A eso se refiere. No se refiere a estar escuchando ángeles, coros, arpas, estar en las nubes. Se refiere al gobierno de Dios en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, ha venido aquí, a esta tierra. Y las consecuencias en el lugar de trabajo de vivir en el reino de Dios son profundas, son importantes. ¿De qué se encarga un reino? Ahora que falleció la reina de Inglaterra, decimos, bueno, era un reino. Sí, pero ¿qué se encarga un reino? Un reino se encarga de lo mismo que se encarga un gobierno. Se encarga de cosas como la economía, la agricultura, la producción, la justicia, la defensa. Y estos temas pertenecen también a los lugares de trabajo. Lo que acabo de mencionar existe en los lugares de trabajo en menor escala. Entonces, las enseñanzas de Jesús, como se registran en Mateo, hablan directamente a nuestra vida laboral. Y en el Sermón del Monte, Jesús les presenta a sus seguidores los valores, la ética y las prácticas de este nuevo reino. Mateo 6, del 9 al 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todo el Evangelio de Mateo concluye cuando Jesús les encarga a sus seguidores que vayan a trabajar por todo el mundo, porque Él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así se dice en la Escritura, y estará presente con ellos en su trabajo en la tierra, como dice Mateo 28, del 18 al 20. Entonces Mateo deja claro que este reino no se establecerá completamente en la tierra como lo conocemos hoy, sino que ocurrirá cuando veamos al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, como dice Mateo 24, versículo 30. ¿Cómo es que vivimos nosotros, trabajadores, en este mundo? Dice, vivimos en lo que los estudiosos de la Biblia llaman el ya, pero todavía no. El reino de los cielos ya fue inaugurado por Jesús en su ministerio terrenal, pero no se ha completado definitivamente. Por eso es el ya, pero todavía no. Se va a cumplir hasta que Cristo regrese en persona como Rey. Y mientras tanto nuestras vidas, incluyendo nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra adoración, lo que nos aflige y lo que nos trae alegría, están enmarcados por la realidad de vivir en un mundo que todavía está sujeto a las costumbres antiguas y corruptas de la caída. Aunque este mundo ha sido reivindicado por su verdadero amo, por Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la caída? En Génesis 3, cuando hablamos de la desobediencia del hombre, cuando Dios le dice a Adán que no le obedeció y que él se escuda diciéndole que la mujer me dio de comer y por eso comí del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué sucede? Mire, muchas veces hay la creencia de que Dios maldijo al trabajo. Hay esa creencia y que por eso como seres humanos terrenales debemos de sufrir esa maldición. Pero no es así. La Biblia lo dice claramente. Génesis 3, versículos del 16 al 19,
A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Él no dice maldito será el trabajo, dice maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, como cristianos, reconocemos totalmente que Jesús es nuestro Señor. Y ahora los hábitos, lo que hacemos en esta tierra, deben reflejar el reino venidero de los cielos. Esto no significa, hermanos, que como cristianos en los lugares de trabajo vamos a presumir que somos más piadosos que otros, sino más bien significa que vamos a aceptar el reto de crecer en los caminos de Dios. Dios llama a su pueblo a que tome muchos roles y ocupaciones diferentes en la tierra, y nosotros debemos demostrar con nuestra vida la verdadera realidad, que el reino de Dios viene del cielo a la tierra. Esa es la verdadera realidad. Pero al mismo tiempo, no podemos escapar de los males del mundo, lo que trajo el pecado, lo que trajo la caída, incluyendo la muerte, el pecado y Satanás. No podemos escapar de esto. Jesús mismo experimentó sufrimiento terrible de manos de hombres pecadores, y a nosotros nos puede ocurrir. ¿Cómo nos puede ocurrir esto en el trabajo? Tal vez el actuar de un jefe autoritario, el no llevarnos bien con nuestros compañeros, el tener empleados difíciles, así entre comillas, difíciles porque no podemos trabajar con ellos, mismos accidentes en el trabajo, la misma muerte que puede causarse en el trabajo. Todo esto lo podemos sufrir en el ámbito laboral. Un trabajo que sea muy cansado físicamente, el desempleo permanente y todo aquello relacionado con la interrelación día a día con las personas con las que trabajamos. Mire, en mi trabajo yo interactúo diariamente con 200 personas. Todos los días los conozco por nombre. Y al inicio que empecé comentándoles de la actitud, si como seres humanos tuviéramos, así como los celulares, un botón de modo avión, modo actitud, presidiario, modo actitud estudiante, modo actitud amable, podríamos escoger la actitud, pero no podemos hacer eso. Solamente el Espíritu Santo mueve nuestro corazón para tener comportamientos diferentes. Pero si nosotros vemos a los demás, si nos vemos a nosotros mismos aquí en esta iglesia, con etiquetas colgadas, donde nosotros decimos, ahí viene el renegado, mira, ahí viene el que siempre está alegre, mira, ahí está el enojón, mira, ahí está el mandilón. Estamos actuando de una manera inadecuada, porque los seres humanos no somos, actuamos. Y así como tenemos modos alegres, podemos tener modos tristes. Si yo a estos más de 200 empleados todos los días los tratara igual, yo estaría perdiendo mucha oportunidad de hacer crecer el reino de Dios en esa empresa. Las personas actuamos y estamos siendo, y podemos decir, mira, te estás comportando enojado. Sí, no quiere decir que seas renegón, te estás comportando enojado. Y es muy diferente porque al minuto siguiente, como los niños y como los perritos que los maltratamos, ya vienen moviendo la colita, podemos regresar y ese empleado y esa persona y ese familiar lo podemos ver con una cara diferente. Entonces, Dios actúa con nosotros, en nuestro corazón, en nuestros trabajos, pero depende de nosotros el cómo nosotros actuemos al respecto. A veces sufrimos por causa de las consecuencias de nuestro pecado en el trabajo. Y puede que otras personas en el trabajo sufran más que nosotros, pero todos podemos aprender
a partir del Evangelio de Mateo, cómo vivir como seguidores de Cristo en un mundo caído. Ahora, ¿por qué debemos escuchar a Jesús? El trabajo es un elemento fundamental del diseño de Dios para el mundo. Cuando Dios creó a Adán, le dio trabajo para hacer de inmediato. Génesis 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajo, lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase. Y a lo largo del Antiguo Testamento, al pueblo de Dios también se le dio trabajo. Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El trabajo entonces lo implementó Dios, no como una maldición, como ya dijimos. El hombre por su pecado maldijo a la tierra, pero Dios nunca maldijo el trabajo. Jesús también fue un trabajador. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué hace un hijo del carpintero? Pues es carpintero también. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? El bautismo de Jesús, sus tentaciones en el desierto y la experiencia laboral como carpintero lo prepararon para el trabajo que él iba a comenzar como Salvador del mundo. Entonces aquí encontramos el primer pasaje que habla directamente de la cuestión del llamado. Mire, poco después de que Jesús comenzara a predicar la venida del reino de los cielos, llama a los primeros 4 de sus discípulos a seguirlo. Esto está en Mateo 4, del 18 al 21, y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Qué sucede aquí? Otros, aparte de los ya mencionados, respondieron al llamado más adelante y formaron el grupo de los 12 apóstoles, el grupo de los que fueron llamados aparte por Jesús para servir, siendo Jesús su maestro y ellos sus estudiantes. Y a cada uno de estos 12 Jesús les pide abandonar su ocupación, abandonar su salario, abandonar sus relaciones anteriores con el fin de viajar con Jesús por toda Galilea. Jesús no les ofrece lo que nos ofrece un empleador el día de hoy cuando trabajamos en una empresa, en un lugar de trabajo, que nos ofrece las prestaciones de ley. Tal vez un seguro de gastos médicos mayores nos ofrece gastos de viáticos cuando viajamos. Jesús no ofreció nada de esto. A los que Él llamó, Jesús no les ofrece seguridad, ni lazos familiares. No les ofrece nada. Cuando más adelante llama a Mateo, el recaudador de impuestos, la consecuencia es que Mateo deja su trabajo de recaudador. Y así lo dice en Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces aquí surge la pregunta, dice, si Jesús nos llama, ¿quiere decir que debemos dejar de trabajar en nuestro empleo actual y convertirnos en predicadores, pastores o misioneros? ¿Significa esto eso? ¿Este pasaje acaso nos enseña que el discipulado significa abandonar las redes, abandonar el cincel, abandonar la máquina de soldar, abandonar mi taller mecánico, abandonar la nómina de mi empresa, las ganancias que se generan? ¿Significa esto que debamos hacer eso? La respuesta es no. La respuesta es no. Este pasaje describe lo que les pasó a estos 4 hombres junto al mar de Galilea, pero no impone lo mismo para todos los seguidores de Jesucristo. Porque tal vez a veces nosotros como empleados, como empleadores, pensemos, me paso 8 o 10 horas aquí, ¿y qué tiempo le estoy dedicando a Dios? Le estoy dedicando los domingos, nada más los miércoles que voy, y los domingos, y la reunión de varones, y una vez al mes tal vez voy a una conferencia.
Y a veces sentimos esa culpabilidad de que, híjole, tal vez debiera dejar todo como lo dejaron los 12 apóstoles y seguir a Cristo. La respuesta es no, hermanos. Para los 12 apóstoles, seguir a Jesús sí implicaba dejar sus provisiones y sus familias con el fin de viajar predicando el Evangelio. Y tanto entonces como ahora hay profesiones que requieren sacrificios similares. Hoy están las personas que trabajan en el ejército, que regularmente se mueven de un lugar a otro. Están las personas que trabajan en los barcos, por ejemplo, que pasan meses en alta mar. Entonces hay situaciones que existen en la actualidad similares a lo mismo que existía en aquellos entonces. Y al mismo tiempo sabemos que durante el ministerio de Jesús hubo otras personas que no dejaron todo. Por ejemplo, María, Marta, Lázaro, incluso Zaqueo. Zaqueo en ninguna parte dice en la Biblia que dejó todo y siguió a Cristo. No, llevó a Cristo a su casa, pero no dejó todo. Entonces, en cierto sentido, nos convertimos cuando vivimos en este mundo, que el mundo de los cielos está llegando. Nos convertimos en agentes dobles para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque puede que permanezcamos en nuestro lugar de trabajo, pero aún así sigamos realizando las mismas tareas, pero ahora usando nuestro trabajo para servir al nuevo reino y a nuestro nuevo amo. Es decir, seguimos trabajando para traer dinero a la casa. Pero a un nivel más profundo, también trabajamos para servir a otras personas, como lo hizo nuestro Maestro Jesús. Cuando usted sirve a otros por causa de su lealtad a Cristo, es a Cristo el Señor a quien servís. Así lo dice Colosenses 3:24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En nuestro trabajo servimos a Cristo, a nuestro Dios. Esto es más radical de lo que puede parecer a simple vista. ¿Por qué? Porque es un reto en nuestro lugar de trabajo. Y en la medida de lo posible, nuestra función en nuestros trabajos es trabajar para que el negocio crezca, así sea nuestro o de nuestro patrón, porque eso mueve la economía. Y cuando se mueve la economía y se administra adecuadamente, hay bienestar para todos. Entonces vemos que aunque puede que el llamado de Jesús no cambie lo que hacemos para ganarnos la vida, porque somos cristianos ganándonos la vida en un lugar de trabajo, siempre cambia nuestro papel porque nosotros cambiamos. Y como seguidores de Jesús trabajamos principalmente para servirle a Él. Y a su vez esto produce un cambio de cómo trabajamos y especialmente cómo tratamos a las demás personas. ¿Por qué? Porque los métodos de nuestro Rey incluyen, escuche bien, la compasión, la justicia, la verdad y la misericordia. Compasión, justicia, verdad y misericordia. Y eso lo podemos llevar todos los días y a todas horas, ejercitarlo en el lugar donde sea nuestro trabajo. ¿Cuáles son los métodos del antiguo príncipe, de la maldad del mundo? Son la devastación, la apatía, la opresión, el engaño y la venganza. Sin embargo, esta responsabilidad que tenemos en nuestro lugar de trabajo es más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. La práctica que se requiere para vivir a trabajar con estos nuevos métodos solamente pueden emanar de la bendición de nuestro Dios y de la presencia del Espíritu Santo. En Mateo encontramos el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte se profundiza nuestro entendimiento de la forma en que el reino de los cielos trabaja en nosotros, de lo que es nuestro trabajo y nuestra vida familiar y comunitaria. No voy a ir a través del Sermón del Monte, no voy a ir a través de las bienaventuranzas, pero déjenme les menciono lo siguiente. El Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados.
Esta palabra declara un estado de bendición que ya existe. Y cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Es una declaración de algo que ya existe. Y estas personas bendecidas no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son, primero del todo, declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de salvación, porque muchas veces se interpretan así. Bienaventurados los que lloran. Yo no lloro, entonces yo no soy bienaventurado. Y es una obligación llorar para que pueda yo obtener la gloria de Dios. No es así. Son declaraciones de la gracia de Dios, no son condiciones de la salvación. Y tampoco son planes de acción para ganarse la entrada en el reino de Dios. No es así como una lista de verificación como en los trabajos. No son 8 puntos, ya lo cumplí, estoy listo para lo que sigue. No son eso. Son declaraciones de algo que ya existe. Entonces, los que pertenecen a los grupos de bienaventurados experimentan la gracia de Dios, ya que el reino de los cielos se ha acercado. Por ejemplo, la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. Mateo 5, versículo 4. Por lo general, las personas no creen que llorar sea una bendición. No lo vemos así normalmente. Llorar es algo doloroso. Lloramos porque sentimos pesar, penar, dolor. Entonces, con la venida del reino de los cielos, el llanto se convierte en una bendición. ¿Por qué se convierte el llanto en una bendición con la venida del reino de los cielos? Porque los que lloran serán consolados. ¿Y sabe quién los va a consolar? Dios mismo será quien los consuele. Por eso se considera una bendición. El dolor del llanto se convierte en la bendición de una relación profunda con Dios. Es en realidad una gran bendición. Y déjeme le comento que aunque el propósito de las bienaventuranzas sea declarar las bendiciones dadas por el reino de Dios, también se ven como una imagen del carácter que tiene ese reino. Cuando entramos en el reino de Dios, deseamos parecernos mucho más a aquellos que se llaman bienaventurados. O sea, ser más humildes, más misericordiosos, tener más hambre de justicia, ser más propensos a hacer la paz, y así sucesivamente. Entonces esto le da un carácter moral a las bienaventuranzas. Cuando Jesús dice: haced discípulos de todas las naciones, las bienaventuranzas describen el carácter que estos discípulos en todas las naciones tienen que tener. Las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, pero no son condiciones de la salvación. Lo repito. Jesús no dice, por ejemplo, solo los puros de corazón pueden entrar al reino de los cielos. Él no dice eso. Y estas son buenas noticias, hermanos. ¿Por qué son buenas noticias? Porque realmente pocos son los que cumplen todos los requisitos de las bienaventuranzas. ¿Quién podría en realidad ser limpio de corazón si no fuera por la gracia de Dios? Nadie sería bienaventurado si no fuera por la gracia de Dios. ¿Quién de nosotros me puede decir: hermano, yo sí cumplo las 8, yo estoy listo? Permítame decirle que no es posible. O al menos es muy complicado hacerlo. Las bienaventuranzas no son un juicio en contra de todos los que no alcanzan a cumplir con ese estándar. Porque alguien puede decir: pues bueno, yo no cumplo, pues bueno, ya, pobre de mí, no cumplo. No es un requisito cumplir con ese estándar. Son una bendición para cualquiera que decida unirse al reino de Dios mientras el reino de Dios esté cerca, mientras se esté acercando. Y una bendición adicional de las bienaventuranzas es que benefician a la comunidad de Dios, no solo a los individuos de Dios. Y al seguir a Dios, somos miembros bendecidos de la comunidad del reino. Nosotros en este grupo somos miembros bendecidos de la comunidad del reino, que no sería lo mismo si usted estuviera solo por allá en una montaña o solo en su casa y nunca viniera aquí a convivir con los hermanos. Individualmente, hermanos, puede ser que no cumplamos con esas bienaventuranzas. A lo mejor yo no cumplo ninguna. Es más, estoy seguro. Pero tal vez uno de ustedes cumpla una.
Tal vez alguien cumpla la segunda, tal vez alguien más cumpla la tercera. Y aunque individualmente somos débiles, al cumplir como grupo las bienaventuranzas, nos hacemos fuertes como Iglesia de Cristo. Somos bendecidos por el carácter de toda la comunidad en nuestro alrededor. Entonces, la ciudadanía en el reino de Dios comienza ahora. El carácter de la comunidad del reino será perfeccionado cuando Jesús regrese. Así lo dice Mateo 24:30, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Trabajar en un mundo caído, hermanos, requiere valentía, requiere que como cristianos sazonemos la vida de los demás. La Biblia lo dice. Luego de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Jesús le dice a sus seguidores que las personas que reciben estas bendiciones son importantes. Y ahorita le digo dónde lo dice. ¿Cómo podemos sazonar la vida de los demás? ¿Cómo podemos sazonar la vida de nuestros hermanos que no son cristianos en nuestros lugares de trabajo? Jesús nos dice que como sus seguidores tenemos una tarea importante delante de nosotros. Mateo 5, del 13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo que somos importantes para sazonar al mundo. Si usted es seguidor de Jesús, si está aquí es porque es seguidor de Jesús, usted es importante para el establecimiento del reino de Dios en este mundo, como ciudadano de doble identidad, como un agente doble. Usted es importante, usted tiene un rol vital, porque usted es la sal de la tierra, hermano. Usted es la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? En la antigüedad, los alimentos se conservaban con sal. No había refrigeradores, las especias eran difíciles de conseguir. Se le ponía sal a los alimentos y así se conservaban. Entonces la sal preserva y los cristianos ayudan a preservar lo que es bueno en este mundo. A veces los romanos les pagaban a los soldados con sal. Así era de importante la sal para la conservación de los alimentos. Un soldado que no realizara sus tareas no era digno de un salario. Así se llama actualmente todavía, salario. Y esto deriva de la palabra salarium, que era la cantidad de sal que los romanos recibían como pago. La misma importancia que en aquel entonces tenía como pago para quienes llevaban a cabo un trabajo, debe tener ahora nosotros esa importancia igual como agentes de cambio en nuestros lugares de trabajo, como sazonadores del mundo, como la sal. Ahora sí aplica la frase, yo pongo mi granito de sal en mi trabajo. Tenga en cuenta que la sal, para ser eficaz, debe estar en contacto con la carne o con el pescado. Entonces, ¿qué significa esto? Debemos estar involucrados en nuestro lugar de trabajo y en donde vivimos, con nuestros vecinos. Y esto pudiera poner un riesgo delante de nosotros, porque no siempre los cristianos somos bienvenidos en algunos lugares. Así como no lo eran en la antigüedad, así no lo somos todavía. Y en la mayoría de los casos, vivir como cristianos puede hacernos más exitosos en el trabajo. De eso estoy seguro. Pero debemos estar preparados para los momentos en que esto no ocurre. ¿Qué haremos si mostrar misericordia, promover la paz y trabajar por la justicia pone en peligro nuestra posición en el trabajo? ¿Qué hacemos? Alejarse del mundo no es la respuesta correcta para nosotros como cristianos. Sin embargo, es difícil vivir en el mundo y estar listo siempre para desafiar los métodos del mundo. ¿Qué nos dice Mateo al respecto? Mateo 5, del 10 al 12 dice,
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús entonces reconoció la realidad de la persecución de los cristianos en aquel entonces. Y con la cultura actual es imperativo que mantengamos nuestra salinidad, si así le podemos llamar, que mantengamos el propósito que Dios puso en nosotros como cristianos para poner la sal en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros jefes, en nuestra familia. Ustedes son la sal de la tierra. La descripción del empleo de un cristiano no es solo guardar su santidad personal, sino también tocar la vida de todas aquellas personas que están cerca de él. Y en el trabajo lo hacemos, tocamos la vida de muchas personas que no encuentran a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón. Y puede, hermanos, que el lugar del trabajo, de nuestro trabajo, sea el lugar más efectivo para dar testimonio de Cristo. Puede que lo sea. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos respecto a la forma en que somos testigos de Cristo en el trabajo. ¿Por qué es esto? Porque en el trabajo nos pagan por hacer nuestro trabajo. Entonces sería deshonesto con nuestros empleadores usar el tiempo de trabajo para evangelizar. Si el negocio es nuestro y podemos darnos esa libertad de usar el tiempo para evangelizar, es una decisión muy personal. Pero cuando somos empleados, sería deshonesto actuar de esta manera. Además, sería deshonroso crear divisiones en el trabajo, un ambiente hostil para los que no son creyentes, porque pueden sentirse así, pueden sentirse separados sin que nosotros lo hagamos intencionalmente. Entonces siempre estamos en riesgo de que nuestras fallas en el trabajo le traigan vergüenza al nombre de Cristo. Por esto, como empleados, debemos evitar cualquier contaminación posible al promovernos nosotros mismos por medio del proselitismo. Siempre tenemos ese riesgo de avergonzar a Cristo con nuestro actuar. Entonces, con todos estos peligros de no poder actuar con la libertad que quisiéramos como cristianos, ¿cómo podemos ser la sal y la luz en el trabajo? Jesús dijo que nuestra luz no necesariamente está en el testimonio de nuestras palabras, sino en el testimonio de nuestros actos, nuestras buenas obras. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en la humildad y en la sumisión a Dios trabajamos por las relaciones correctas, por acciones de misericordia y de paz. Cuando vivimos como personas de bendición, somos sal y luz en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro país. A Dios le interesa nuestro trabajo y las Escrituras tienen mucho que decir al respecto. Si fuéramos a través de todo el Evangelio de Mateo, escudriñaríamos todo lo que tiene que decir al respecto del trabajo. Y con mucha frecuencia, hermanos, como cristianos damos por sentado que nuestra vida debe estar dividida en dos reinos, el secular y el sagrado. Y creemos que nuestro trabajo se puede convertir simplemente en una forma de ganarnos la vida, o sea, una actividad secular que no tiene ningún significado espiritual. Podemos creer eso. Y también podemos creer que el venir a la iglesia y tener nuestra devoción personal, eso es visto como los únicos elementos sagrados de la vida. Nuevamente, pasamos en el trabajo una gran cantidad de horas al día. Mínimo 8 horas por ley, 12 horas a veces. ¿Cuánto dedicamos a Dios? Así concienzudamente que digamos, el domingo fui a la iglesia de 9:30
y me estuve hasta las 11:30 conviviendo con los hermanos, lo dediqué a Dios. Y lo podemos contar con nuestros dedos, porque a veces pensamos así. Y el reino de la tierra podría representar las partes materiales y seculares de la vida. Y el reino de los cielos podría representar las partes sagradas de la vida, las nubes, los himnos, el arpa. Sin embargo, y de acuerdo a Mateo, ambos reinos abarcan todo en la vida. El reino de Dios tiene aspectos tanto materiales como espirituales, igual que el reino del mundo caído. Todos los ámbitos de la vida, hermanos, incluyendo el lugar de trabajo. Entonces debemos modelar las prácticas del reino de Dios en nuestro lugar de trabajo, especialmente las prácticas en las que rendimos nuestro poder y nuestra riqueza a Dios y dependemos de su poder y previsión. Y esto es lo que significa vivir la oración del Padre Nuestro que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oremos, hermanos. Señor, a veces solo pienso en el trabajo como algo separado de mi vida, Señor. Pero en realidad, mi Dios, soy tuyo todo el tiempo. Tengo lo que hago y todo esto es para servirte. Mi trabajo es para ti, Señor, no para mí ni para mi empleador. Eres tú a quien quiero agradar con mi esfuerzo, Dios, que me encuentres siendo fiel en la tarea que me has encomendado. Padre del cielo, gracias por haberme dado un trabajo para hacer en esta vida. Ayúdame a volverme más calificado para cumplir con mi llamado. Que cuando los demás vean las habilidades que me has dado, Señor, comprendan que estas son un regalo del cielo. Que el trabajo de mis manos, de mi mente y de mi cuerpo te glorifique a ti, Señor. Que pueda ser un buen administrador de los talentos que me has asignado y que estos den mucho fruto para ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.